Muy buenas tardes. El día de hoy, ¿verdad? Estaremos viendo lo que es el enrutamiento entre VLAN. Vamos a ver un poco de la teoría, hacer un poco de recordatorio y después vamos a pasar a lo que es la práctica. Para la práctica van a necesitar descargar el punto PKT que les dejé en el campus, que ahí está lo que es el diseño con el que vamos a trabajar, ¿verdad? Ya solo para la configuración. Bueno, para comenzar, ¿verdad? Vamos a recordar sobre lo que es el enrutamiento. Nos dice que el enrutamiento es el proceso usado por el router para enviar paquetes a la red de destino. Dice que un router toma decisiones en función de la dirección IP de destino de los paquetes de datos. Y todos los dispositivos intermedios usan la dirección IP de destino para guiar el paquete hacia la dirección correcta, de modo que llegue finalmente a su destino. Esto es verdad, como ya habíamos visto en prácticas y me imagino que ustedes en clases pasadas también. El enrutamiento prácticamente nos dice qué camino seguir, ¿verdad? Para llegar a un determinado destino, ¿verdad? Dependiendo de la IP que se le haya asignado de destino al paquete que estamos enviando. Dice que un protocolo de enrutamiento es el que define el esquema de comunicación entre routers. Un protocolo de enrutamiento permite que un router comparta información con otros routers acerca de las redes que conoce, así como de su proximidad a otros routers. La información que un router obtiene de otro mediante el protocolo de enrutamiento es usada para crear y mantener las tablas de enrutamiento. Los protocolos, ¿verdad? Prácticamente son los que nos dicen o le dicen a los dispositivos qué rutas tomar o qué ruta es más rápida para llegar a un determinado destino. Cuando se va a enviar un paquete IP desde una máquina, esta inserta la dirección de origen y la de destino. Luego el equipo busca la dirección IP de destino en la tabla de enrutamiento siguiendo un orden. Es el siguiente, ¿verdad? El orden que sigue para poder, la tabla para poder asignarle la IP. Primero busca una entrada que corresponda exactamente con la dirección de IP destino y si no encuentra ninguna coincidencia, se busca por el identificador de red de la dirección de destino. Y si no se encuentra esta tampoco, busca la ruta predeterminada, que es la de 0000. Y al no encontrar esta ruta tampoco, ¿verdad? O si no encuentra coincidencias en la tabla de paquetes, se descarta, es decir, no se envía. Para saber un poco, ¿verdad?, sobre lo que es el enrutamiento entre VLAN, tenemos primero que todo que definir qué es una VLAN, perdón. Una VLAN dice que es el acrónimo de Virtual LAN, una red de área local virtual, que es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. Varias VLAN pueden coexistir en un único switch físico o en una única red física. Son útiles para reducir el dominio de difusión y ayudar a la administración de las redes. Separando segmentos lógicos de una red de área local o los departamentos de una empresa, por ejemplo, que no deberían intercambiar datos usando la red local, aunque podrían hacerlo a través de un enrutador o un conmutador de capa OSI 3 y 4. El enrutamiento entre VLAN es un proceso que permite reenviar el tráfico de la red desde una VLAN a otra mediante un enrutador. Las VLAN están asociadas a subredes IP únicas de la red. Esta configuración de subred facilita el proceso de enrutamiento en un entorno de múltiples VLAN. El enrutamiento entre VLAN o inter-VLAN routing resulta necesario una vez que se posee una infraestructura de red con VLAN implementadas.
debido a que los usuarios necesitarán intercambiar información de una red a otra. Es importante recordar que cada VLAN es un dominio de broadcast único. Por lo tanto, de manera predeterminada, las computadoras en VLAN separadas no pueden comunicarse. El enrutamiento entre VLAN, ¿verdad? Prácticamente es para que, digamos, si una sección o un departamento de determinado empresa posee su, digamos, su entorno, por así decirlo, para trabajar, no comparta los documentos con otro departamento al cual no le corresponde saber información sobre los procesos que manejan, ¿verdad? Prácticamente lo que hacen las VLAN es limitar el acceso a los envíos que estos departamentos tengan. Es decir, que solo pueden enviar información entre los equipos que estén conectados a la misma VLAN. El enrutamiento de VLAN se puede dar de dos tipos, el tradicional o básico, o el otro se llama de enlaces troncales. El tradicional o básico dice que tradicionalmente el enrutamiento de la LAN utiliza enrutadores con interfaces físicas múltiples. Es necesario conectar cada interfaz a una red separada y configurarla para una subred diferente. En una red tradicional que utiliza múltiples VLAN para segmentar el tráfico de la red en dominios de broadcast lógico, el enrutamiento se realiza mediante la conexión de diferentes interfaces físicas del enrutador a diferentes puertos físicos del switch. Los puertos del switch conectan al enrutador en modo de acceso. En este modo, diferentes VLAN estáticas se asignan a cada interfaz del puerto. Cada interfaz del switch estaría asignada a una VLAN estática diferente. Y cada interfaz del enrutador puede entonces aceptar el tráfico desde la VLAN asociada a la interfaz del switch, que se encuentra conectada en el tráfico, y puede enrutarse a otras VLAN conectadas a otras interfaces. El tradicional o el enrutamiento VLAN tradicional, lo que nos dice, ¿verdad? Es como podemos observar en la imagen, que para cada digamos, VLAN va a tener una conexión desde el switch central que conecta a todos los demás switch al router, que es el que va a permitir la comunicación entre VLANs, ¿verdad? ¿Cómo así? Digamos, si tenemos dos VLAN, que es la que tenemos aquí, del switch 1 y del switch 2, cada uno posee una VLAN, digámoslo así. Entonces, la conexión es que va a tener desde el switch central que conecta ambos switch al router van a ser dos, porque cada interfaz va a conectar a una y solo una VLAN, perdón. Para lo que es la enrutamiento con enlaces troncales, nos dice que algunos software del enrutador permiten configurar interfaces de enrutador como enlaces troncales. Esto abre nuevas posibilidades para el enrutamiento en VLAN. Enrutador on-a-stick es un tipo de configuración de enrutado en la cual una interfaz física única enruta el tráfico entre múltiples VLAN en una red. La interfaz del enrutador se configura para funcionar como un enlace troncal y está conectada a un puerto del switch configurado en modo de enlace troncal. El enrutador realiza el enrutamiento entre VLAN al aceptar el tráfico etiquetado de la VLAN en la interfaz troncal. Proviene del switch adyacente y enruta en forma interna entre las VLAN mediante subinterfaces. El enrutador luego reenvía el tráfico enrutado de la VLAN etiquetada para la VLAN de destino por la misma interfaz física. Si se fijaban en la figura anterior, necesitábamos lo que eran dos interfaces para poder conectar las VLAN, ¿verdad? En esta nos dice que varias VLAN pueden estar vinculadas a lo que es una sola interfaz.
Es decir, solo vamos a necesitar de una conexión de interfaz desde nuestro switch a nuestro router para poder enviar lo que son para poder establecer la comunicación entre VLAN, ¿verdad? Interfaces y subinterfaces. El enrutamiento tradicional requiere de enrutadores que tengan interfaces físicas múltiples para facilitar el enrutamiento entre VLANs. El enrutador realiza el enrutamiento al conectar cada una de sus interfaces físicas a una VLAN única. Además, cada interfaz está configurada con una dirección IP para las subredes asociadas, con la VLAN conectada a esta. Al configurar las direcciones IP en las interfaces físicas, los dispositivos de red conectados a cada una de las VLAN pueden comunicarse con el enrutador mediante la interfaz física conectada a la misma VLAN. En esta configuración, los dispositivos de red pueden utilizar el enrutador como un gateway para acceder a los dispositivos conectados a la VLAN. Las subinterfaces son interfaces virtuales múltiples asociadas a una interfaz física. Estas interfaces están configuradas en software en un enrutador configurado en forma independiente con una dirección IP y una asignación de VLAN para funcionar en una VLAN específica. Las subinterfaces están configuradas para determinar subredes que corresponden a las asignaciones de la VLAN para facilitar el enrutamiento lógico entre antes de la VLAN etiquetan las tramas de datos y los reenvía por la interfaz física. Como podemos ver, prácticamente nos está diciendo, ¿verdad?, cuál es el proceso que realiza una interfaz y cuál es el proceso que realiza una subinterfaz. Nos dice, ¿verdad?, que para una interfaz, cuando se utiliza el enrutamiento básico o tradicional, lo que hacemos es asignarle una determinada IP a lo que es nuestra interfaz, ya sea el PHY Ethernet o el Giga Ethernet, ¿verdad? Depende de la interfaz que estemos utilizando. En cambio, las subinterfaces, estas se crean asociadas a una interfaz física, ¿verdad? Es decir, una interfaz, un PHY Ethernet o un Giga Ethernet puede tener múltiples subinterfaces, ¿verdad? Que cada una va a estar conectada directamente a una VLAN y va a tener asignado lo que es una IP, ¿verdad? Para la configuración de las subinterfaces, dice que la configuración de las subinterfaces del enrutador es similar a la configuración de las interfaces físicas, excepto que es necesario crear la subinterfaz y asignarla a una VLAN. La sintaxis para la subinterfaz es siempre la interfaz física. En este caso, digamos, si estamos trabajando con el PHY Ethernet 00, sería el PHY Ethernet 00 y seguido de esto un punto y un número de subinterfaz. El número de subinterfaz es configurable, pero generalmente está asociado para reflejar el número de VLAN. Antes de asignar una dirección IP a una subinterfaz, es necesario configurar la subinterfaz para que funcione en una VLAN específica mediante el comando de encapsulación .1Q. ID de la VLAN. El ID de la VLAN, ¿verdad?, es el número que se le asignó al crear la VLAN. O sea, de dónde va a depender, ¿verdad? A diferencia de una interfaz física típica, las subinterfaces no están habilitadas con el comando Node Shutdown en el nivel de modo de configuración de la subinterfaz del software iOS de Cisco. En cambio, cuando la interfaz física esté habilitada con el comando Node Shutdown, toda la gente... Alondra. Hola. Perdón, chicos, es que se me fue el internet. Que estaba fallando. Bueno. Pero como les decía, ¿verdad? En cambio, cuando la interfaz física esté habilitada con el comando Node Shutdown, todas las subinterfaces configuradas estén habilitadas.
De manera similar, si la interfaz física está deshabilitada, todas las subinterfaces están deshabilitadas. Es decir, ¿verdad? Que siempre y cuando habilitemos lo que es nuestra interfaz, digámoslo así, nuestra interfaz padre, digámoslo así, todas las subinterfaces que se creen dentro de él asignadas a la VLAN van a estar activas. Al desactivarlas estas no podremos utilizar ninguna de las subinterfaces. Configurando el enrutamiento entre VLANs usando el 802.1q. El 802.1q dice que es un protocolo de enrutamiento y este protocolo lo que hace es agregar una etiqueta a la trama de Ethernet. Como una interfaz solo puede tener una única IP y nosotros tenemos varias subredes con sus VLANs a las que queremos llegar, tenemos entonces que crear subinterfaces y asociarlas a ellas una IP. Esto podemos lograrlo gracias al protocolo 802.1q. Esta nota, como les decía aquí arriba, ¿verdad? El número de subinterfaces es configurable, dice. Y nos dice que el número de subinterfaz no tiene por qué ser el mismo que el de la VLAN ID. Este número puede ser cualquiera de entre 4 billones. Este es solo un número único para representar a la subinterfaz. Por ejemplo, para la VLAN 10, podemos usar lo que es subinterfaz 30. Este es un ejemplo, ¿verdad? Si tenemos interfaz Gigabyte Ethernet asignada a la 0, al Ethernet, a la Gigabyte, al Gigabyte 00, y le podemos poner el punto 30, ¿verdad? Es prácticamente el nombre que le estamos asignando. Pero al hacer el encapsulamiento, tenemos que hacerlo al número o de la VLAN que hemos creado. En este caso sería la 10, ¿verdad? Ya que nos está diciendo que se lo asignaríamos a la VLAN 10, ¿verdad? Luego de ello, pasamos a asignarle lo que es la dirección de la IP y seguido de ella la máscara de subred perteneciente a la dirección que le hemos asignado. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De cómo se hace lo que es el enrutamiento, ¿verdad? Y la creación de las interfaces. En modo configuración en la terminal, lo que hace es crear la interfaz asignada, la subinterfaz, perdón, asignada a la interfaz FA Ethernet 00. Y el nombre de la interfaz va a ser el número 10 o digámoslo así, el identificador. Y nos dice, ¿verdad?, que vamos a utilizar lo que es la VLAN 10. Y la IP que le vamos a asignar es la 172.16.10.1 y la máscara de subred correspondiente. Y después de ello activamos lo que es la interfaz, ¿verdad?, que es la FA Ethernet 00. Le damos no shutdown para activarla y nos crearía y nos habilitaría lo que es la interfaz, ¿verdad? No sé si hasta acá tienen dudas. Por el momento no. Bien, entonces pasaríamos a lo que es el desarrollo de la práctica. Para el desarrollo, no sé si ya todos descargaron lo que es el archivo y la guía. En la guía les dejo un poco más de información, ¿verdad?, sobre lo que es el enrutamiento entre VLAN. Bueno. Los que lo van a ir haciendo a la par mía, cuando ya lo tengan el archivo abierto, por favor me avisan para poder comenzar.
Por mi parte ya está abierto. Bien, gracias. Bien. Para el desarrollo, ¿verdad? Para empezar la práctica nos vamos a la parte de desarrollo de la guía y nos muestra el esquema que estamos viendo, ¿verdad? Vamos a configurar lo que son las respectivas IP para cada dispositivo y luego pasaríamos a lo que es la asignación de la VLAN, ¿verdad? Creación de la VLAN y todo eso. Entonces, nos dice que configuremos interfaz de red con la dirección IP y la máscara de la tabla en el punto 1. Para la PC 0, abrimos lo que es la PC y lo vamos a Desload, IP Configuration y asignamos la IP 192.168.0.2 y la máscara, ¿verdad? Le dejamos la que ya trae por defecto. El gateway va a ser el 192.168.0.1. La parte de VLAN, eso se va a hacer hasta que ya estemos configurando los switch, así que por el momento solo la dejamos ahí, ¿verdad? Solo es para que sepamos a qué VLAN va a pertenecer cada computadora. Cuando terminen esta configuración, me avisan, por favor. Ya, lo más. Bueno, gracias. Y pasamos a configurar, ¿verdad? La PC1. De igual forma accedemos a las configuraciones, Desload y la IP Configuration. Y le asignamos la IP 192.168.0.3. Le dejamos la máscara por defecto. Y el gateway va a ser el 192.168.0.1, igual que el anterior, ¿verdad? Es decir, que estas dos PCs están en lo que es la misma VLAN. Ya claro, la configuración. Sí. Bien, gracias. Cuando termine la sesión, ¿verdad? Solo vuelven a ingresar al link para poder recargar la otra sesión, ¿verdad? Procedemos a configurar la PC2
La IP va a ser la 192.168.1.2. La misma, la máscara de subred autogenerada. Y el default gateway, ¿verdad? En esta ocasión ya no va a ser el mismo que el anterior. Va a ser el 192.168.1.1. Es decir, esta PC ya pertenece a lo que es otra VLAN o a otro, digámoslo así, a otra, a otro grupo o a otro tipo de usuario, digámoslo así. Me avisan cuando terminen la configuración, por favor. Ya estoy. Bien, gracias. Para la PC3, me acabo de fijar que tengo un error. Es 192.168.1.3. Porque si se fijan, nos dice que la oficina 2 tiene la red asignada 192.168.1.0. Y empieza desde la 1.2 a asignar las direcciones a las PC, porque nuestro gateway para esta sección empieza en 1.1. Y el gateway, ¿verdad? 192.168.1.1. Me avisan cuando terminen la configuración. Ya. Gracias. Ahora vamos a configurar lo que son los switch, ¿verdad? Ya terminamos nuestros dispositivos finales, digámosle así. Y nos dice que para la configuración de los switch es sumamente sencilla. Y solo debemos poner todos los puertos, o al menos los que tienen cable en la misma VLAN, que se puedan hacer de forma gráfica, que es mucho más lento, o a través de comandos, que es una forma más rápida, ¿verdad? Para hacerlo de forma gráfica, digamos, nos vamos al switch 1, nos vamos a configuración y tendríamos que irlo haciendo cada PHY Ethernet, irle asignando lo que es la VLAN, ¿verdad? Correspondiente a la que se le va a tener acceso. Le ponemos true y tendríamos que irlo haciendo. Entonces nos dice que es un proceso mucho más lento. Y si lo hacemos desde nuestra terminal, nos dice que tendríamos que entrar al modo configuración. A ustedes no les aparecería así, ¿verdad?
ponemos en, que es de, pueden poner en o enable. Ambas son válidas, perdón. Accedemos a la configuración, a la terminal de configuración. Y vamos a crear la VLAN. Para crearla, solo le ponemos VLAN y el número que le vamos a asignar a la VLAN, el identificador, digámoslo así. En nuestro caso nos dice que es la VLAN 10. Damos Enter y le vamos a asignar un nombre. En este caso, ¿verdad? Le vamos a poner VLAN 10, pero digamos el nombre puede ser ya sea, digamos que es para una escuela y va a ser parte de docentes y parte de alumnos. Entonces en el nombre iría docente o alumno, dependiendo a qué vaya dirigido lo que es la VLAN, ¿verdad? Y nos dice que luego tenemos que asignarle un rango de interfaces que van a pertenecer a esa VLAN. En nuestro caso, ¿verdad? Nuestro switch solo mantiene lo que es la VLAN 10, como podemos ver en el diseño, ¿verdad? Entonces, vamos a poner int, que es de interfaz, R, que es de range, F01 al 24. Es decir, que todos los PHY Ethernet desde el 1 hasta el 24 van a pertenecer a lo que es la VLAN 10, perdón. Luego ejecutamos el switch port mode access para asignarle acceso, ¿verdad? A los puertos. Luego switch port access VLAN 10. Que la VLAN 10 va a tener acceso a lo que son los puertos, ¿verdad? Del switch. ¿Visualizan bien esta parte? Sí, se ve bien. Gracias. Cuando terminen de configurarlo, me avisa. Bien, no sé si ya terminaron la configuración. Sí, Bien. Entonces pasaríamos a configurar lo que es el switch 2, ¿verdad? Igual en el modo entramos a Enable con usted. Y para el switch 2 dice que la VLAN asignada va a ser la VLAN 20. Entonces, para crearla, de igual forma, VLAN 20. Y le asignamos el nombre VLAN 20. De igual forma como para este switch solo va a tener acceso a lo que son computadoras, solo una VLAN, ¿verdad? O sea, solo la VLAN 20. Le asignamos todos los puertos o las interfaces a lo que es esa VLAN, ¿verdad? Interface range, faz 0, desde el 1 hasta el 24. Switch port, mode access. Y luego switch port access. Y el nuevo nombre de la VLAN.
Cuando terminen la configuración me avisa. Por mi parte ya no. Bueno, gracias. Bien. Ahora, para nuestro switch central, que es la unión del switch 1 y del switch 2 en comunicación con el router. Si se fijan en la tabla, nos dice que el switch central va a tener asignadas las que son 3 LAN, 3 VLAN, perdón. Entonces hay que crearlas. Nos vamos a CLI. Enable. Const. Y primero vamos a crear lo que es la VLAN 10. Bien. Vamos a crearlas todas de una sola vez y luego le vamos a asignar lo que son los puertos. Entonces, para crear la VLAN 20, solo accedemos ahí donde nos deja lo que es, después de agregar el nombre de la VLAN 10, agregamos el comando VLAN 20 y le asignamos el nombre. Y vamos a crear, ¿verdad?, una tercera VLAN que es la VLAN 30, que es la que va a comunicar, ¿verdad?, prácticamente el switch con el router. Una vez creadas las 3 interfaces, vamos a asignarles los puertos que van a manejar cada una, ¿verdad?, con el comando switch port mode access. Le vamos a asignar primero a la VLAN 10. Perdón, me equivoqué. Primero, ¿verdad?, es entrar a la interfaz que le vamos a asignar. In range F024. Sí, por modo access. Switch port access. VLAN 10. Y nos vamos, ¿verdad?, para verificar que lo creamos bien. Si se fijan, el PHY Ethernet 24. Permítanme. El PHY Ethernet 24 está activo, nos dice, y tiene asignada la VLAN 10. Pero si se fijan, se le asignó la VLAN 10 a todas las otras interfaces. Entonces, para cambiarla, tenemos que asignárselas a cada una de las otras interfaces. Bien. Nos vamos a la VLAN 20. Int R int F023 es la interfaz a la que está conectada, ¿verdad?, el switch que posee la VLAN 20. Como acá le pusimos int R, nos asignó lo que es la VLAN 10 a todos los puertos del switch.
si corremos solo int y la interfaz a la cual le vamos a asignar la VLAN, no, solo se lo va a asignar a la que es esa interfaz. Le ponemos switch port, mode access. Switch port access. VLAN 20. Ahora, si se fijan, acá solo le asignó la VLAN 20 a lo que es el PHA Ethernet 23. Y para la interfaz PHA 01, la configuración ya es un poco distinta. Switch port mode trunk, porque ya está conectado a lo que es un enrutador, ¿verdad? O un router. Switch port monegotiate. Esto es verdad para que no, para que digamos, para no negociar prácticamente, ¿verdad? Lo que son las rutas que se van a tomar para cada determinado switch. Y por último, switch port access VLAN 30. No sé si hasta acá tienen alguna duda. Para el momento no, Alana. Bien. No sé si terminaron la configuración o cuando terminen me avisan, por favor. ¿Terminaron la configuración? Sí, ya. Bien. Gracias. Ahora, ¿verdad? Una vez terminada la configuración de los 3 switch, nos dice que hay que configurar el router. Y que igual que la configuración de switch es sencillo. Solo debemos de configurar 2 interfaces virtuales con las IP correspondientes y luego activar lo que es la interfaz, ¿verdad? Es decir, nos vamos al CLI, entramos en Enable, conste y creamos la primer subinterfaz. Ejecutando interface o int fa 0.0. 0 pleca 0, perdón. Punto 10. Como les decía, ¿verdad? El F00 es de la interfaz. Y el 10 va a ser el identificador de lo que es nuestra VLAN. Luego ejecutamos encapsulation .1q
y el nombre de la VLAN, el identificador de la VLAN que vamos a configurar. Luego le asignamos la IP con IP add o IP address 192.168.0.1 y la máscara 255.255.255.0. Bien, vamos a ejecutar el node shutdown, aunque nos dice que no es necesario, ¿verdad? Lo vamos a ejecutar primero solo en esta y en la siguiente no, para ver si nos cambia o si se activan o no, ¿verdad? Luego pasamos a crear la segunda subinterfaz, que es siempre asignado a la misma interfaz, pero con el identificador 20 que va a ser la VLAN, ¿verdad? Ejecutamos la encapsulación para la VLAN 20 y le asignamos la IP, que en este caso, ¿verdad?, es la 192.168.1.1. Luego accedemos a la interfaz FastSetner 00 y la activamos. Cuando terminen la configuración me avisan, por favor. Ya, Lona. Bien, gracias. Para verificar que se han creado las subinterfaces, podemos irnos al modo enable y correr el comando show running config. Y esto nos muestra, ¿verdad?, una, digámoslo así, una vista determinada de todas las configuraciones que tenemos. Vale. Si se fijan, acá ya tenemos lo que son las subinterfaces creadas, ¿verdad? Aunque nuestro PHY Ethernet 00, la interfaz no posee una IP asignada, nos dice que del PHY Ethernet 00 se van a crear dos subinterfaces. Y estas ya poseen, ¿verdad?, lo que son las IP y las VLAN a las cuales van a pertenecer. Para verificar que funciona, vamos a hacer pin desde la PC 0. Nos vamos al command prompt y ejecutamos pin a la 192.168.0.1. Perdón, .1.1, que es el PC3, ¿verdad? Y ya nos está, ¿verdad?, recibiendo lo que son las peticiones. Como le pusimos el comando no negociate,
Lo que hace ese comando, ¿verdad? Es que siempre vele a enviar los paquetes por el camino más óptimo, según el protocolo BGP. Para verificarlo, ¿verdad? Vamos a correr en modo simulación. Y vamos a enviar el paquete desde la PC1, digamos, a la PC2. Si se fijan, ¿verdad? El primero nos dio fail, ¿verdad? Vamos a correr otro desde la misma PC. Y ahora ya nos da que sí se entregó, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Que aunque con el comando pin desde la 0 hasta la 3, no, digámoslo desde una, nos dio pin a la primera, al enviar un paquete así en modo simulación, siempre tiene que primero conocer la ruta, ¿verdad? El primero siempre va a fallar y los demás ya van a conocer la ruta y va a ser más sencillo llegar. No sé si tienen dudas hasta acá. No, todo bien. Bueno, entonces, no sé si les habilité la asistencia en el campus. Si pueden ir a chequearla, por favor, y cualquier problema me aviso. Bien, no sé si ya todos checaron la asistencia. Sí, hombre, ya. Bien, gracias. No sé si tengan dudas sobre la práctica o sobre algo. Comentarios. Te enviaremos ese archivo de, de tarea, ¿verdad, Linda? Sí, ya les coloqué ahí un apartado de tarea para que lo suban. Tienen hasta el viernes, si no me equivoco, hasta las 12 de la noche para poder subirlo. Igual si tienen inconvenientes para enviarlo en el transcurso de la semana, me lo hacen saber para habilitárselo. Ok, gracias. Bueno.